Nunca imaginé que en el cumpleaños número 7 de mi nieto, un día que debía estar lleno de globos, risas y olor a pastel, terminaría escuchando la frase que desmoronó mi corazón y cambió para siempre la historia de mi familia. Pero así es la vida. A veces el golpe más duro llega envuelto en serpentinas de colores, frente a un público que jamás olvidará lo que vio. Apenas crucé la puerta del jardín de fiestas, mi nieto corrió hacia mí con los brazos abiertos, como siempre. Ese niño, con sus ojos grandes y sinceros, era mi razón de seguir respirando. Lo abracé con fuerza, sin imaginar que minutos después mi mundo se partiría en dos. Caminé hacia la mesa con un pastel casero que yo misma había preparado, su favorito, de chocolate con fresas, y un regalo envuelto con papel azul, cuidadosamente elegido. Pero antes de que pudiera dejarlo en la mesa, escuché la voz de mi nuera atravesando la música infantil como un cuchillo afilado. Ella solo vino a comer gratis, como siempre, pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. El silencio cayó sobre la fiesta como una gran sombra. Los niños dejaron de jugar, los padres se miraron incómodos, incluso la música pareció quedarse sin aire. Yo me quedé inmóvil, con el pastel aún entre mis manos y el corazón golpeándome el pecho. Mi nuera, esa mujer que desde el primer día me vio como un estorbo, se quedó mirándome con una sonrisa torcida, esperando que yo reaccionara, esperando humillarme frente a todos. No reaccioné de inmediato. A mis 67 años, he aprendido que la dignidad no se pierde por un insulto, sino por la manera en que uno decide responder. Respiré despacio, muy despacio, y luego, con la calma de quien ha visto demasiado en la vida, dejé el pastel sobre la mesa, alcé la cabeza y caminé hacia ella con paso firme. Mis tacones golpeaban el piso como un reloj marcando el final de algo. Ella, que siempre se creía invencible, retrocedió apenas 1 centímetro cuando me vio acercarme. No esperaba que yo tuviera valor. No esperaba que yo decidiera, por primera vez, defenderme. Me detuve tan cerca que podía oír su respiración entrecortada. Incliné mi rostro hacia su oído y con un susurro suave, firme y devastador, le dije 3 palabras. 3 palabras que la dejaron helada, 3 palabras que cambiaron el color de su cara, 3 palabras que ella entendió al instante, porque sabía exactamente de qué hablaba. Su rostro, antes insolente, se desmoronó. No grité, no hice un espectáculo, solo me alejé, dejando que el miedo que yo había visto en sus ojos hablara por mí. Los invitados murmuraban. Mi hijo, pálido, observaba a su esposa con el ceño fruncido, incapaz de entender qué había pasado. Mi nieto, confundido, se agarró a mi falda y yo lo acaricié para que no sintiera el peso injusto de ese momento. Pero por dentro, algo se rompió. Un hilo invisible que me había mantenido unida a esa familia, pese a todos los desprecios. Y también algo se encendió. Una fuerza que creí perdida. Una determinación que había dormido demasiado tiempo. Porque en la mirada de mi nuera, ese segundo en que su máscara cayó, supe que finalmente tenía en mis manos lo que llevaba años esperando. La verdad que ella escondió. Decidí quedarme en la fiesta, pese a la tensión que flotaba en el aire. No iba a permitir que una mujer llena de resentimiento arruinara mi momento con mi nieto. Así que lo ayudé a abrir su regalo. Lo vi correr y reír, aunque mis piernas temblaban por dentro. La nuera no se acercó más a mí. No podía. No después de lo que le dije, no después de que le recordara aquello que ella había rezado para que nunca saliera a la luz. Pero su silencio, ese silencio tembloroso, era la confirmación de que la verdad que yo llevaba guardando tantos años era mucho más grande que un insulto en una fiesta infantil. Mi hijo se acercó, preocupado. «Mamá, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste?» Yo solo respondí. «La verdad siempre llega, hijo», a veces con un susurro. No insistió, pero su inquietud creció, y yo supe que el camino que se abriría después de ese día sería doloroso, pero necesario. Más tarde, mientras los niños jugaban y la tarde empezaba a caer, me senté sola en una esquina, mirando a mi familia a distancia, mirando a mi nuera, que no dejaba de tocarse el cuello, nerviosa, mirando a mi hijo,
que no comprendía el muro que se había levantado entre su esposa y yo, y recordé las veces que esa mujer me había llamado inútil, pobre, desubicada, las veces que me había prohibido ver a mi nieto porque lo confundía, las veces que me dejó fuera de celebraciones familiares porque no hacías juego con la decoración. Pero esta vez era distinto. Esta vez yo tenía algo que ella jamás imaginó que guardaba: pruebas, secretos, y la verdad que podía destruirla, y la destruiría. No por venganza, sino por justicia, porque en ese susurro de 3 palabras, ella entendió que su máscara estaba por caer, y yo entendí que ya no quedaba nada que me atara al silencio. La fiesta terminó temprano. Muchas familias se marcharon murmurando. Mi hijo intentó despedirse con normalidad, pero yo lo abracé de una manera distinta, como quien sabe que pronto tendrá que decirle algo que cambiará su vida por completo. Al salir del jardín de fiestas, respiré el aire fresco de la tarde, y me prometí algo: nunca más me callaría, nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir menos, y nunca más cargaría sola con la verdad, porque esa verdad, la que yo conocía, la que ella temía, la que haría caer su mundo, estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, mi nuera no solo perdería su poder, perdería todo. El camino de regreso a casa fue largo, aunque viviera a solo 15 minutos del salón. Cada semáforo parecía sostener conmigo una conversación silenciosa. Cada paso que daba desde el auto hasta mi puerta tenía el peso de años enteros de humillaciones acumuladas. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeña. Me sentí dueña de algo poderoso, la verdad. Me serví una taza de té, me senté junto a la ventana, y mientras veía caer la noche, los recuerdos comenzaron a llegar, uno por uno, como páginas de un libro que yo había guardado demasiado tiempo cerrado. El desprecio de mi nuera no comenzó aquel día del cumpleaños. No, ese fue solo el punto máximo de una historia que venía formándose desde el primer día en que mi hijo me la presentó. La recuerdo entrando en mi casa por primera vez, tacones altos, perfume fuerte, mirada que recorría todo como si evaluara su valor. Después supe que así era siempre. Observaba, clasificaba, juzgaba. Desde el primer instante decidió que yo estaba por debajo del mundo que ella quería construir. Tu mamá es muy sencilla, le escuché decirle a mi hijo cuando creía que yo no estaba cerca. Sencilla, una palabra que podría ser elogio, pero en su boca era veneno. Mi hijo, cegado por el amor o por la ilusión de él, lo tomó como un comentario sin maldad. Yo no. Desde ese día supe que ella no me veía como familia, me veía como un estorbo, pero nunca imaginé cuánto daño era capaz de causar. Los primeros meses intenté acercarme. Le ofrecí recetas, ayuda para la casa, pequeños obsequios hechos a mano. Ella siempre los aceptaba con una sonrisa rígida, y luego los dejaba olvidados en la mesa. Una tarde, llegué a su departamento para ayudarla con la mudanza. Encontré una caja llena de cosas que yo le había dado. Manteles, accesorios de cocina, incluso un suéter tejido por mí. La caja tenía una palabra escrita con marcador negro: descartar. Cada letra era un golpe. Me quedé mirándola en silencio. Ella llegó desde el pasillo con otro par de cajas en las manos. «Ah, eso», dijo sin ninguna preocupación. «No combina con el estilo que quiero para la casa, pero si tú lo quieres de vuelta». No lloré, no me enojé. Solo levanté la caja, me la llevé conmigo y entendí que esa mujer jamás me aceptaría. Mi hijo trató de justificarla. «Mamita, tú sabes cómo es ella, muy de su estética, muy moderna». Moderna. Otra palabra bonita usada para esconder una verdad amarga. Yo sabía lo que era: soberbia. De esa que nacen las personas que creen que valen más por lo que tienen, no por lo que son. Pero aún así, intenté. Por mi hijo, por la paz. Los años pasaron, y la distancia entre ella y yo se volvió más evidente. Me limitaban las visitas, me excluían de decisiones. Y cuando nació mi nieto, la situación empeoró. La maternidad no la suavizó, la volvió más dura, más feroz y, sobre todo, más controladora. Una vez, cuando el niño tenía 2 años, fui a visitarlo. Salió corriendo hacia mí, feliz. Lo levanté, lo abracé y él se aferró a mi cuello. La nuera se acercó rápidamente, demasiado rápido. «Ya basta, mamá», me dijo con ese tono seco que usaba solo conmigo. «No quiero que lo confunda.
Él necesita una estructura clara, ¿sabe? No quiero que crea que puede correr a tus brazos cada vez que te vea. Ese día, mi hijo no dijo nada, y ese silencio dolió más que cualquier grito. Pero yo seguí callando, por amor, por el niño, por la esperanza de que algún día algo cambiara. Y sin embargo, el desprecio no era lo peor. Lo peor llegó el día en que descubrí su verdadero secreto. Fue una tarde en su casa. Yo estaba en la cocina preparando una comida familiar. Ella hablaba por teléfono en la habitación contigua. Yo no quería escuchar, pero la puerta no estaba bien cerrada. Sí, ya sé que debo pagar, pero no puedo ahora. No, él no sabe nada. Mi esposo cree que todo está bien. Tú solo dame tiempo. No me llames a este número otra vez. ¿Entendiste? Su voz estaba cargada de miedo, miedo real. Me quedé inmóvil, con la cuchara en la mano, el corazón golpeando mi pecho. Ella tenía deudas, graves, ocultas, y había involucrado a otra persona, alguien que no sonaba precisamente amistoso. Cuando terminó la llamada, entró a la cocina fingiendo tranquilidad, pero yo ya había visto la grieta. ¿Todo bien?, le pregunté disimulando. Perfectamente, respondió con una sonrisa fingida que no alcanzó a sus ojos. No dije nada, pero guardé aquella información en lo profundo de mi memoria, como una chispa esperando el momento adecuado para encender un incendio. Y la oportunidad llegó el día del cumpleaños. Las 3 palabras que le susurré no fueron un insulto, no fueron una amenaza, no fueron un desafío, fueron la llave que abría la puerta a su ruina. Yo sé todo, así de simple, así de contundente, así de devastador. Ella entendió al instante lo que significaba. Entendió que yo sabía de las deudas, de las mentiras, de las llamadas secretas. Entendió que yo tenía algo que ella temía más que a cualquier otra cosa, la verdad. Y no solo sobre sus deudas, sino sobre algo más profundo, más oscuro, algo que ella juró que nadie descubriría jamás, porque lo que yo vi y escuché aquella tarde no era todo. Había algo más, algo que ella hizo y que involucraba a mi hijo, un acto imperdonable. Un acto que yo no revelé hasta ese día, porque estaba esperando el momento exacto en que la máscara cayera. Y en el cumpleaños de mi nieto, cayó. Esa noche, mientras apagaba la luz de mi habitación, una verdad se fortaleció en mi pecho. La guerra había comenzado, una guerra silenciosa, elegante, sin gritos ni insultos, pero una guerra al fin. Y yo, una mujer de 67 años, cansada de ser pisoteada, tenía algo que ella jamás imaginó: coraje, memoria y un plan. Un plan que empezaría al día siguiente. Un plan que cambiaría todo. Porque si pensaba que aquel susurro era el final, no tenía idea de lo que estaba por venir. A la mañana siguiente del cumpleaños, me desperté con una claridad en el pecho que no sentía desde hacía décadas. No era alegría, no era tranquilidad, era otra cosa, la certeza de que mi silencio había terminado, que después de tantos años soportando humillaciones, desprecios y desdenes, por fin había llegado mi momento. Preparé café. Me senté frente a la mesa con un cuaderno de tapas duras que guardaba desde hacía 6 años. Lo abrí. Allí estaban mis notas, fechas, fragmentos de conversaciones, detalles que en su momento parecían insignificantes, pero que hoy encajaban como piezas de un rompecabezas que yo conocía mejor que nadie, porque mi nuera creía que yo era invisible, creía que yo era tonta, creía que no veía ni escuchaba, y ahí estaba su primer error. Yo siempre estuve observando, callando, sí, pero observando, anotando, esperando. Mientras el vapor del café se elevaba, recordé con precisión quirúrgica la tarde exacta en que descubrí el verdadero origen del odio de mi nuera hacia mí. No era solo desprecio social, no era solo arrogancia, era miedo, pánico. Y todo empezó por una conversación que jamás debí escuchar, pero que ella misma permitió por descuido. Hace 4 años, yo estaba en su casa ayudando a bañar a mi nieto. Él estaba en la bañera riéndose mientras le hacía barquitos de jabón. Dejé la puerta entreabierta para escuchar si alguien llamaba. Fue entonces cuando la escuché hablando por teléfono en el pasillo. Su voz, nerviosa y más grave de lo normal, se filtraba a través de la grieta. «Te dije que estaba bajo control», decía. «Él no sospecha nada, y ella, mucho menos. Esa vieja no sabe nada de nada». Me quedé quieta, con el agua corriendo y mi nieto chapoteando. Ella siguió. «Sí,
Claro que tengo los papeles escondidos. No, no puede verlos. Si mi esposo se entera de lo del préstamo, se muere. ¿Cómo iba a pagar esa deuda sin usar su firma? No tenía opción. Mi corazón golpeó mi pecho con fuerza. Usar la firma de mi hijo, esconder papeles, deudas, miedo. No podía moverme. Mi respiración era un hilo. Y lo peor, continuó, es que su mamá está muy cerca. Cualquier día se fija en algo y me arruina. Ya sabes cómo son las viejas entrometidas. Creen que ven todo. Ese día, la realidad se partió en dos. Ella no me despreciaba por pobre, por simple, por no encajar en su mundo. Me despreciaba porque yo era la única persona que podía descubrir su mentira, su fraude, su manipulación. Cuando colgó, entró a la cocina sin notar que yo la había escuchado. Me sonrió como si nada, una sonrisa fría, mecánica, la de alguien que lleva máscaras para cada momento. Yo respondí la sonrisa, pero por dentro algo se rompió, y algo más se encendió. Yo iba a proteger a mi hijo y a mi nieto. Aunque tuviera que enfrentar sola a esa mujer, desde ese día empecé a observar más atentamente. Guardé cajas, sobres, recibos, guardé mensajes que me enviaba por error, guardé fotos de documentos que ella dejaba a la vista en la mesa cuando creía que yo estaba ocupada en otra cosa. No porque yo quisiera usarlo en su contra. No quería destruir a nadie, pero sabía que algún día la verdad sería necesaria. Y ese día llegó en el cumpleaños, porque cuando me gritó delante de todos, ella solo vino a comer gratis. Lo que realmente gritaba era, ella está demasiado cerca de descubrirme. Pero lo que jamás imaginó fue que yo ya lo había descubierto todo hacía mucho tiempo. A media tarde abrí otra carpeta. Dentro había algo aún más grave, algo que yo descubrí por accidente, pero que guardé, esperando el momento en que mi hijo estuviera listo para escucharlo. Una noche, cuando fui a cuidar a mi nieto porque ellos habían salido a un evento, recibí una llamada inesperada, un número desconocido. ¿Es usted la señora María?, preguntó una voz áspera. Sí, respondí. Necesito hablar con su hijo. Su esposa nos debe dinero, mucho dinero, y ya no puede seguir escondiéndose. Sentí que el aire se atascaba en mi garganta. ¿Qué tipo de deuda?, pregunté. Una deuda que podría meternos a todos en problemas si no se paga. Colgó antes de decir más. Esa noche revisé un cajón del escritorio de mi hijo mientras buscaba un cable de cargador. Allí encontré un recibo, a nombre de ella, por una suma enorme, y la confirmación de un préstamo hecho a nombre de mi hijo sin su autorización. Me quedé congelada. Ella le había robado la firma. Ella había puesto a mi hijo en riesgo legal. Ella llevaba años hundiéndolo mientras fingía ser una esposa ejemplar. Y yo tenía pruebas de todo. Guardé todo en mi cuaderno. Fechas, detalles, nombres. Porque la verdad es una semilla que debe cuidarse hasta que sea el momento de plantarla. Y hoy, esa semilla ya tenía raíces. Aún no le mostraba nada a mi hijo. No porque no confiara en él, sino porque sabía que estaba emocionalmente atrapado, manipulado, culpable sin razón. Él no podía ver la verdad porque vivía dentro de la mentira. Pero después del cumpleaños, después de ver el miedo en los ojos de su esposa cuando le dije esas 3 palabras, supe que había llegado el momento. La verdad ya no podía esperar, y aunque me temblaran las manos al pensar en lo que venía, algo en mi corazón se fortaleció. Yo no iba a permitir que mi hijo perdiera su vida por culpa de una mujer cruel. No otra vez, no mientras yo estuviera viva. Pasé la tarde organizando mis notas, papel por papel, documento por documento, mensaje por mensaje. Cada pieza era una prueba contundente. Y yo, una mujer de 67 años, estaba lista para convertir mi silencio en un arma. No para destruir, sino para liberar. Absolutamente todo estaba listo para el capítulo más difícil, decirle la verdad a mi hijo, porque la verdad podía romperlo, pero también podía salvarlo. Y cuando la noche cayó, me miré al espejo. Vi a una mujer mayor, con arrugas, con cicatrices, con manos gastadas, pero también vi a alguien fuerte, alguien que había soportado demasiado, alguien que finalmente había despertado. Y dije en voz baja, mañana empieza todo. Dormí poco la noche anterior, no por miedo, tampoco por ansiedad. Fue una vigilia extraña, una especie de lucidez que aparece cuando el alma decide que ya no puede seguir escondida. A mis 67 años, he aprendido que hay silencios que desgastan más que las palabras, y yo llevaba demasiado tiempo callando. Al amanecer,
Preparé desayuno como si fuera un día normal, pero nada lo era. Hoy iba a enfrentar algo que había evitado por años, hablar con mi hijo y mostrarle que la mujer a la que él defendía con tanto fervor era la misma que lo estaba destruyendo en silencio. El teléfono sonó mientras untaba mantequilla en el pan. Era él. Mamá. Su voz sonaba tensa, como si hubiera dormido aún menos que yo. ¿Podemos vernos? Sonreí sin que me viera. Claro, hijo. Ven a casa. Colgamos. Y supe, de inmediato, que había llegado el momento. Cuando llegó, tenía el rostro ojeroso y el ceño fruncido. No era la expresión de un hombre enojado, era la de un hombre confundido, perdido. Mamá, dijo apenas me vio. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué le dijiste a mi esposa? Está alterada. No me habló en toda la noche. Me dijo que tú arruinaste la fiesta. Respiré hondo, pidiéndole fuerzas a mis manos para no temblar. Lo invité a sentarse. Preparé café para ambos. Él tamborileaba los dedos sobre la mesa, impaciente. Hijo, comencé lentamente. ¿Tú estás bien? No esperaba esa pregunta. Se quedó en silencio. No sé, respondió por fin. Siento que algo no está bien desde hace tiempo, pero no quiero pensar lo peor. Ella es mi esposa, la madre de mi hijo. Yo, y ahí estaba el miedo. El miedo que mi nuera había cultivado con precisión quirúrgica. El miedo a perder lo que creía que era estabilidad. Me incliné hacia él. Necesito que escuches lo que voy a decir con el corazón abierto. Sin miedo. Sin justificar nada. ¿Puedes hacerlo? Asintió. Saqué mi cuaderno. Pero no lo abrí aún. Hijo, tú sabes que yo no soy una mujer conflictiva. Comencé. Nunca he querido meterme en tu matrimonio. Nunca he querido opinar donde no debo. Pero lo que viví ayer, lo que ella me gritó, no vino de la nada. Es un miedo. Un miedo profundo que tiene ella hacia mí. ¿Miedo? Repitió él confundido. ¿Por qué tendría miedo de ti? Ahí abrí el cuaderno. Lo coloqué frente a él. Mi hijo se quedó mirando las páginas llenas de notas, fechas y documentos. ¿Qué es esto? Todo lo que tu esposa ha hecho a tus espaldas durante años, dije con voz suave, pero firme. Él tragó saliva. Se enderezó en la silla. Sus dedos empezaron a temblar. Abrí el cuaderno y señalé la primera carpeta. Aquí está el registro del préstamo que ella pidió usando tu firma. 5 años ocultándolo. Casi $30,000. Miró el documento y palideció. No puede ser. Yo nunca firmé esto. Lo sé, respondí. Pero ella sí. Y con tu nombre. Pasó la mano por su cara. Estaba en shock. ¿Por qué haría algo así? Porque estaba endeudada con personas peligrosas. Él levantó la vista, horrorizado. ¿Peligrosas? Pasé la página. Esa deuda la llevó a esconder papeles, a mentirte, a manipularte para que no revisaras cuentas. Y lo más grave, añadí, involucró a tu hijo sin que tú lo supieras. Él abrió los ojos con desesperación. ¿A mi hijo? ¿Cómo? Le mostré otro documento, una notificación que había llegado a la casa cuando él no estaba. Él no sabía que yo la había visto, ni que la había guardado. Ella puso a tu hijo como beneficiario de un seguro que debía pagar cada mes. No lo pagó. El seguro fue cancelado. Si algo le hubiera pasado al niño, tú habrías creído que él estaba protegido. Y no lo estaba. Mi hijo se llevó ambas manos al rostro. Su respiración se volvió irregular. No puede ser. Ella me dijo que lo tenía todo controlado, que yo era exagerado, que revisaba demasiado. Negación. La primera reacción del corazón cuando la verdad llega demasiado rápido. Hijo, dije tomando su mano, ella ha construido una versión de la realidad donde tú eres siempre el culpable. Eres demasiado sensible, demasiado controlador, demasiado desconfiado. Él lloró. Lloró por primera vez frente a mí desde que era niño. Mamá, yo solo quería que mi familia estuviera bien. Lo abracé. Su cuerpo temblaba. Tras unos minutos, cuando logró calmarse un poco, dijo en voz casi apagada, ¿Y tú? ¿Desde cuándo sabes esto? Me quedé en silencio. La verdad dolía, pero era necesaria. Desde hace años. Él levantó la mirada, sorprendido. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me costó responder, pero lo hice con el alma desnuda. Porque no estabas listo. Porque vivías atrapado en una red de manipulación tan bien hecha, que si yo decía una palabra en falso, ella hubiera usado mi voz para alejarte más de mí. Él cerró los ojos. Las lágrimas caían sin que pudiera detenerlas. Tenías miedo de perderme, susurró. Sí, admití. Y me perdí igual, pero ahora
Ahora, hijo, tú estás viendo. Él asintió, limpiándose el rostro. ¿Qué más hay?, preguntó con voz temblorosa. Dices que conduces todos los hilos hacia ella. Pasé la página. Y mostré la prueba más dolorosa, la más seria, la que ella nunca imaginó que yo había descubierto. Hace 4 años, dije, escuché una conversación que no estaba destinada a mis oídos. Le conté palabra por palabra lo que ella había dicho por teléfono aquella tarde, cuando confesó estar usando su firma, cuando llamó vieja inútil a su propia suegra, cuando dijo que yo era un problema porque podía arruinarlo todo. Mi hijo respiró hondo, pero no habló. Entonces saqué un papel más. Uno que él nunca antes había visto. Era un comprobante, un recibo, el registro de un depósito que ella había hecho a un hombre con antecedentes criminales. Ella le mintió a la policía sobre este pago, expliqué. Dijo que era una compra de muebles, pero yo tomé foto del recibo esa noche, cuando ella no estaba mirando. Él se quedó mirando el papel largo rato, sin hablar, sin parpadear. Al fin murmuró: «Mamá, esto es un delito». «Sí, hijo», respondí, «y no uno menor». El silencio que siguió fue profundo, un silencio que separaba el mundo en dos, el antes y el después. Finalmente, él dijo: «Mamá, tengo miedo». Le acaricié la mano. «Lo sé, pero el miedo se enfrenta con verdad, no con silencio. Es hora de actuar». Mi hijo asintió. Su rostro, aunque devastado, tenía algo nuevo, determinación, y en ese momento entendí que estaba listo para la verdad completa, listo para enfrentar a su esposa, listo para ver lo que siempre estuvo frente a sus ojos. Yo cerré el cuaderno, lo miré fijamente. «No estás solo, hijo. Esta vez iremos juntos». Pero mientras recogía las tazas, una sensación fría recorrió mi espalda, porque sabía que este era solo el comienzo, y lo que vendría haría temblar a toda la familia, porque aún no había revelado el secreto más grande, el que podía destruirla por completo. Mi hijo no quiso volver a su casa ese día. Dijo que necesitaba tiempo para respirar, para ordenar su mente, para no enfrentarse a su esposa mientras aún temblaba por dentro. Yo asentí. Sabía que un corazón herido no se cura con prisa, y que enfrentarse a una persona manipuladora requiere más que valor, requiere preparación. Pasamos la tarde hablando. Él hacía preguntas. Yo respondía con calma, sin dramatizar, sin exagerar. No necesitaba adornar nada. La verdad, por sí sola, ya era devastadora. A medida que avanzábamos por los documentos, su rostro se iba endureciendo. Su incredulidad de la mañana se transformaba en algo más profundo, un despertar. «No entiendo cómo no lo vi antes», decía una y otra vez. Yo sí lo entendía. Las personas manipuladoras trabajan en capas, no destruyen de golpe, desgastan de a poco. Un comentario aquí, un insulto disfrazado allá, una culpa plantada sin que uno lo note. Cuando te das cuenta, ya no sabes cuál voz es la tuya y cuál es la que te metieron en la cabeza. Pero antes de que pudiéramos avanzar a lo más delicado, toqué su brazo suavemente. «Hijo, antes de continuar», le dije, «dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». Él me miró sin entender, pero continué. A las 6 de la tarde, su teléfono comenzó a vibrar. Primero una vez, luego otra, luego otra. Su esposa. «¿Vas a contestar?», pregunté. «No sé si pueda», admitió con un hilo de voz. El teléfono siguió vibrando. Vibraba como si la verdad quisiera entrar por la fuerza. Finalmente, respiró hondo y contestó. «¿Dónde estás?», escuché la voz de ella desde el auricular, fría y aguda. «¿Por qué no has vuelto? ¿Qué te dijo tu madre? ¿Qué te envenenó ahora?». Yo cerré los ojos. Envenenó. La palabra favorita de quien se sabe en peligro. «No me envenenó nada», respondió mi hijo, con un cansancio que me apretó el pecho. «Quiero hablar contigo, pero no ahora. Necesito tiempo». «¿Tiempo?», rió ella nerviosa. «¿Tiempo para qué? ¿Para creerle a esa mujer? ¿Para dejar que arruine nuestra vida?». Mi hijo apretó la mandíbula. «Nuestra vida ya está arruinada», dijo, «pero no por mi mamá». Hubo un silencio que olía a pánico. Luego ella estalló. «Te prohíbo seguir hablando con esa vieja entrometida. Estás tirando tu familia a la basura. ¿Me oyes?». Mi hijo se estremeció. «No me grites»,
dijo, por primera vez en años. No voy a permitirlo más. Y colgó. El teléfono cayó sobre la mesa con un sonido sordo. Mi hijo se pasó las manos por el rostro, agotado. Mamá, ¿cómo pude vivir así tanto tiempo? Le tomé las manos. Porque ese es el truco. Te hacen creer que mereces menos. Pero tú no naciste para ser pisoteado, hijo. Y tu hijo, mi nieto, tampoco. Él cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran. Sentí su dolor, pero también vi algo nuevo abrirse paso. Dignidad. Hay algo más que no te dije, murmuré, bajando la voz. Algo que no quería que supieras hasta que estuvieras fuerte. Mi hijo abrió los ojos. Me miró, preocupado. ¿Más? Levanté la carpeta final que tenía guardada desde hacía años. La más pesada, la más peligrosa. Esta, dije tocándola con cuidado, contiene lo que tu esposa hizo antes de que se casaran y que ella creyó que nadie descubrió. Mi hijo frunció el ceño. ¿Qué hizo? Abrí la carpeta. Saqué una fotografía. La dejé frente a él. Era una captura de pantalla, una conversación, entre ella y otra persona. Mi hijo leyó. Su rostro palideció. No, susurró. Esto no puede ser real. Lo es, respondí. Volvió a leer. Las palabras eran claras, contundentes, mortales. Él es débil, pero lo puedo manejar. Cuando lo tenga bien agarrado, todo será mío. La mamá no importa. Ella ya está vieja. Solo hay que mantenerla lejos. Mi hijo apretó el papel con fuerza. El crujido se escuchó en toda la sala. Mamá, ¿por qué no me diste esto antes? ¿Por qué me dejaste casarme con ella? Me tembló la voz, pero hablé. Porque si te lo decía antes, no me hubieras creído. Y yo no iba a forzarte a ver lo que no estabas listo para ver. Él dejó la foto a un lado, respiró hondo. Luego me miró con una mezcla de dolor y comprensión. Tienes razón, murmuró. Yo estaba ciego. No estabas ciego, lo corregí. Estabas enamorado. Y hubo un tiempo en que ella supo fingir muy bien. Él bajó la mirada. ¿Qué vamos a hacer, mamá? En esa pregunta estaba la grieta que se estaba abriendo. No solo entre él y su esposa, sino entre la mentira y la verdad. Me levanté, caminé hacia la ventana, vi las luces de la ciudad encenderse. Lo primero, dije lentamente, es que no volverás a esa casa esta noche, ni mañana. Lo segundo, vas a ver un abogado. Y lo tercero, me giré hacia él. Vamos a proteger a mi nieto. Mi hijo tragó saliva. ¿Crees que ella podría hacerle daño? Hice una pausa. No solo creo que puede, respondí. Sé que ya lo hizo. Su rostro se contrajo en espanto. ¿Qué le hizo? Ahí supe que había llegado el momento de revelar algo tan oscuro, que cambiaría para siempre la forma en que mi hijo veía a su esposa. Me senté de nuevo frente a él. Tomé sus manos. Hijo, susurré, lo que estoy a punto de contarte te va a romper, pero también te va a liberar. Él asintió, temblando. Esperó. Entonces abrí la última hoja de la carpeta, la más importante, la que ella jamás quiso que nadie viera. Y dije, esto es lo que tu esposa le hizo a tu hijo cuando tú no estabas. El rostro de mi hijo se transformó, su respiración se cortó, y supe que después de esa noche, nada volvería a ser igual. Mi hijo permaneció inmóvil, con las manos sobre la mesa, esperando a que yo continuara. Sus ojos, enrojecidos por el llanto y la incredulidad, parecían suplicar por una verdad que temía escuchar, pero que necesitaba saber para seguir adelante. Respiré hondo. A mis 67 años, jamás pensé que tendría que pronunciar palabras que partieran el corazón de mi propio hijo. Pero la verdad, por más dolorosa que sea, también es un acto de amor. Tomé la hoja con delicadeza, como si el papel pudiera romperse, o como si lo que contenía allí pudiera rompernos a nosotros. Tu esposa, dije con voz firme, pero temblorosa por dentro, ha estado castigando a tu hijo cuando tú no estás. Él se tensó. ¿Qué clase de castigo? Me tragué el nudo en la garganta. Castigos que no son castigos, respondí. Castigos que cruzan la línea, que lastiman, que dejan marcas que no son visibles, pero que duelen igual. Vi el terror encenderse en sus ojos. Marcas, susurró. No físicas, aclaré, pero igual de graves. Los psicólogos las llaman heridas invisibles. Las madres las reconocemos al instante. Abrí la última página. Una foto. La había tomado yo misma, sin que ella supiera. Mostraba a mi nieto, encogido en un rincón, abrazándose las rodillas, con los ojos llenos de miedo. A su lado,
Una nota escrita por la propia mano de la nuera. Si lloras, no te doy la cena. Mi hijo quedó petrificado. Sus labios temblaron. No, no, eso no puede ser, susurró, como si su mundo se desmoronara ladrillo a ladrillo. Hijo, dije suavemente, ¿recuerdas cuando tu hijo empezó a quedarse callado? ¿Cuando ya no quería quedarse solo con ella? ¿Cuando te buscaba a ti y lloraba sin razón? Él asintió, temblando. Yo creí que era una fase, que estaba sensible. No era sensibilidad, era miedo. Mi hijo apretó la mesa con fuerza, como si así pudiera detener el derrumbe interno. ¿Y tú cómo supiste esto?, preguntó con la voz quebrada. Porque yo lo vi, respondí sin rodeos. Una tarde, cuando fui a cuidarlo, ella creyó que yo estaba en la cocina, pero escuché su voz, esa voz fría, esa voz que usaba conmigo cuando tú no estabas. Cerré los ojos un instante, recordando el sonido que aún retumbaba en mi memoria. Si no te callas, no vas a salir al parque mañana. Si sigues llorando, me voy a enojar con tu papá por tu culpa. No le digas nada, ¿sí? Porque él se va a poner triste. Mi nieto, nuestro pequeño ángel, recibiendo amenazas disfrazadas de disciplina. Mi hijo hundió la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban. No lloraba en silencio. Lloraba con un dolor que partía el alma. Me acerqué. Lo abracé fuerte. Le acaricié el cabello igual que cuando era un niño. Hijo, susurré, ella nunca te amó de la manera que tú merecías. Ni a ti, ni a tu hijo. Él levantó la mirada, enrojecida, y dijo algo que jamás había escuchado salir de su boca. Mamá, quiero divorciarme. No lo dije en voz alta, pero por dentro agradecí al cielo. Ese era el primer paso. Pasamos horas hablando. Él hacía preguntas cada vez más duras, más necesarias. ¿Crees que ella sería capaz de hacerle algo peor? ¿Crees que mi hijo está en peligro? ¿Por qué le permite a mi hijo abrazarla en público, pero lo trata así cuando nadie ve? Cada respuesta era un dolor, pero también un camino hacia la claridad. Me levanté, saqué otro documento, el último, el que sabía que se convertiría en dinamita. Hijo, dije, antes de que tomes una decisión, debes ver esto. Puse frente a él un reporte, un informe firmado por una psicóloga infantil que había evaluado en secreto a mi nieto meses atrás. Yo había pedido la cita porque noté que el niño repetía frases como: «No quiero que mamá se enoje. No le digas a mamá que lloré. No puedo decirle a papá». Mi hijo tomó el informe con manos temblorosas, leyó las conclusiones, y cuando terminó, levantó la vista con una expresión indescriptible. Ella, murmuró, apenas pudiendo hablar. Ella está dañando a mi hijo psicológicamente. Asentí. Sí, hijo. Y no solo eso. La psicóloga sugirió que él no debe quedarse a solas con ella por ahora. Mi hijo se levantó de golpe. Caminó por la sala como un animal atrapado. ¿Cómo pude permitir esto? ¿Cómo pude no verlo? Dios mío, mamá, soy un idiota. No, dije tomándolo del brazo. Eres un hombre que confió en la persona equivocada. Eso no te convierte en culpable. La culpable es ella. Él respiró hondo, limpiándose las lágrimas con la manga. Voy a ir a hablar con un abogado ahora mismo, decidió, y mañana quiero enfrentarla. Ahí, en ese instante, entendí que mi hijo había renacido. No era el hombre sumiso que había vivido bajo la sombra de una manipuladora. Había recuperado su voz, su fuerza y, sobre todo, su papel como padre. Pero el destino quiso que la confrontación ocurriera antes de lo previsto. Esa noche, mientras él aún estaba en mi casa, la nuera apareció en la puerta. No llamó, no golpeó, entró como un huracán. «¿Qué le dijiste?», gritó con los ojos desorbitados. «¿Qué le metiste en la cabeza? Tú siempre destruyes todo lo que tocas». Mi hijo dio un paso adelante. «No destruyó nada», dijo con una firmeza nueva. «Tú lo hiciste, con tus mentiras, con tus manipulaciones, con tus deudas y con tu crueldad hacia nuestro hijo». Ella se quedó paralizada. El color huyó de su rostro. ¿Qué te dijo esta vieja loca? No es ella quien habló, respondió él. Fueron las pruebas. Puse sobre la mesa todas las carpetas, todos los documentos, todas las fotos. Ella retrocedió como si cada hoja fuera un golpe. Esto no prueba nada, balbuceó. Tú no puedes usar esto contra mí. No puedes. Mi hijo se enderezó. Puedo, y lo haré. Ella se llevó las manos al pecho. Te vas a arrepentir. No puedes quitarme a mi hijo. Mi voz, calma, firme, imperturbable, llenó el silencio. No vamos a quitarte a nadie. La ley lo hará.
Ella abrió los ojos con terror, real, puro. Y entendí por primera vez que mi nuera no era tan fuerte como parecía. Estaba hecha de mentiras, y las mentiras, cuando se exponen, se desmoronan. Cuando ella salió de mi casa entre gritos, mi hijo cerró la puerta con llave, se apoyó contra ella, respiró hondo. «Mamá, mañana, quiero que vengas conmigo al abogado». Le acaricié la mejilla. «No solo iré, hijo, estaré contigo hasta el final». Y mientras él se quedaba dormido en el sofá, agotado, yo miré por la ventana hacia la noche. Sabía que lo que venía sería duro, doloroso, largo, pero también sabía que ya nada podía detenernos, porque la verdad ya había salido a la luz. El amanecer del día siguiente no trajo calma, trajo movimiento. Mientras preparaba café, escuché a mi hijo caminar de un lado a otro por la sala, revisando documentos, respirando hondo, tratando de mantener el control emocional que amenazaba con quebrarse a cada minuto. A las 9 ya estábamos listos para salir al abogado. Mi hijo había dormido apenas 3 horas, pero su rostro tenía una nueva expresión. Estaba decidido. No se trataba solo de divorciarse. Se trataba de proteger a su hijo y de no permitir que la manipulación y el abuso siguieran destruyendo su vida. Pero justo cuando estábamos por salir, se escuchó un golpe en la puerta. No un golpecito suave, un golpe fuerte, insistente, desesperado. Mi hijo se acercó a mirar por la mirilla y palideció. «Es ella», susurró. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que esta confrontación tenía que llegar, pero no tan pronto, y no de esa manera. «Déjala entrar», le dije, porque yo también necesitaba ver cómo reaccionaría ahora que sabía que la verdad estaba en nuestras manos. Mi hijo abrió la puerta. La nuera entró como un torbellino, el cabello enredado, los ojos hinchados, la respiración entrecortada. Ya no era la mujer fría y altiva que nos humillaba, era otra cosa, una mujer desesperada, una mujer acorralada. «¡Tienes que hablar conmigo!», gritó apenas entró. «Tú no puedes hacerme esto, no puedes destruir nuestra familia solo porque tu madre te llenó la cabeza de mentiras». Mi hijo no retrocedió, no bajó la mirada. No se achicó como solía hacerlo durante años. «No son mentiras», respondió con firmeza. «Son pruebas, y tú lo sabes». Ella lo miró como si esa frase la hubiera golpeado en el pecho. «Esas pruebas no significan nada. Tú no puedes usar eso en mi contra. No tienes derecho. Yo soy la esposa. Yo soy la madre. Ser madre no te da derecho a maltratar a un niño», dije sin levantar la voz. Ella giró el rostro hacia mí. Sus ojos ardían de rabia. «Tú», escupió, «tú siempre has querido destruir mi matrimonio, siempre metiéndote donde no te llaman, siempre entrometida, siempre mirándolo todo con esos ojos de vieja amarga. Ojalá nunca hubieras aparecido en nuestras vidas». Mi hijo dio un paso adelante, indignado. «No hables así de mi madre». Ella retrocedió, sorprendida. Nunca antes él la había confrontado de esa forma. «Ella no tiene la culpa de nada», continuó él. «Tú eres quien arruinó todo, tus mentiras, tus manipulaciones, tus deudas y el daño que le hiciste a nuestro hijo». En ese momento, ella cometió el error que sellaría su destino. Porque en vez de negar lo que había hecho, en vez de intentar justificarse, gritó: «Yo soy la única que sabe cómo manejarlo. Si lo dejo llorar, es porque tiene que aprender. Tú no entiendes nada de disciplina, eres débil, siempre lo has sido. Ese niño necesita mano dura, no una abuela metiche que lo llena de ideas estúpidas». El silencio que siguió fue espeso, hiriente, irreversible. Mi hijo quedó inmóvil. Luego habló con una voz que jamás le había escuchado. «¿Mano dura? ¿A un niño de 7 años? ¿Eso es lo que tú llamas disciplina?» Ella notó su error, demasiado tarde. «No, yo solo quise decir que lo escuchaste», le dije suavemente a mi hijo. Ya no puede esconderse detrás de excusas. La nuera se llevó las manos a la cabeza. «No, tú no puedes hacerme esto. Yo soy la madre. Tú no puedes quitarme a mi hijo». Mi hijo respiró hondo. «Yo no quiero quitarte nada, pero tampoco voy a permitir que sigas dañándolo. Hoy mismo voy a la oficina del abogado y voy a pedir medidas de protección». Ella abrió los ojos con terror. «No, por favor, no puedes, no puedes, no puedes». Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Ella cayó de rodillas, no por arrepentimiento,
no por amor, por miedo. Por favor, suplicó, no me dejes sin mi hijo. Puedes odiarme a mí, puedo cambiar, puedo hacer lo que tú quieras, pero no me quites a mi hijo, no me lo quites, por favor. Mi hijo la miró con una mezcla de dolor y claridad. Yo no te lo estoy quitando, dijo. Eres tú quien lo está perdiendo. Ella sollozaba, sollozos fuertes, desgarradores, pero vacíos. No lloraba por el niño, lloraba por perder el control. Y ahí fue cuando entendí algo. Las lágrimas de una manipuladora no son agua, son armas, y esta vez no funcionarían. Finalmente, mi hijo habló. Te llevaré a un psicólogo, no a uno infantil, a uno para ti, para evaluar si estás en condiciones de seguir siendo la figura primaria en la vida de nuestro hijo. Ella lo miró horrorizada. ¿Me estás diciendo que soy una mala madre? Mi hijo respondió sin titubear. Estoy diciendo que ya no confío en ti. Ella gritó. Un grito de furia, de impotencia, de derrota. Todo esto es culpa tuya, me señaló con el dedo. Vieja, bruja, metiche, tú arruinaste todo. Yo no respondí. No necesitaba hacerlo, porque por primera vez en su vida, mi hijo me defendió. Mi madre no arruinó nada. Te desenmascaró. Eso es distinto. Ella se levantó con torpeza. Se tambaleó. Intentó recuperar algo de dignidad. Esto no termina aquí, dijo entre dientes. Te juro que no termina aquí. Mi hijo calmado replicó. Tienes razón. No termina aquí. Apenas empieza. Ella salió dando un portazo. El silencio que dejó atrás no fue vacío. Fue liberador. Mi hijo se dejó caer en el sofá, exhausto. Mamá, no sé qué va a pasar ahora. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Va a pasar lo que siempre debió pasar. La verdad va a ponerse en el centro. Y cuando la verdad está en el centro, la mentira se cae sola. Él respiró hondo. Miró por la ventana. ¿Crees que podré quedarme con mi hijo? Creo, respondí, que podrás darle la vida que merece. Y que eso empieza hoy. En mi mente, mientras lo abrazaba, entendí algo que me erizó la piel. La caída de mi nuera había empezado. Pero lo peor para ella estaba por venir, porque yo aún no había revelado el secreto más grande, aquel que ella juró que nadie jamás descubriría. Mi hijo pasó el resto de la mañana en un silencio extraño, profundo, casi contemplativo. No era el silencio de un hombre derrotado, era el silencio de alguien que ha sobrevivido a un trueno y aún siente el temblor en el pecho. Caminaba por la sala como quien revisa los restos de un incendio, consciente de que ya no queda nada que salvar, excepto lo más importante, su hijo, mi nieto. A las 11, el abogado nos recibió. Era un hombre sereno, eficiente, con ese tipo de mirada que analiza sin mostrar sorpresa. Cuando le contamos todo, las pruebas, las fotos, la evaluación psicológica, la confesión involuntaria de la nuera, él solo asentía lentamente, tomando notas. Cuando terminamos, dijo, con esto que me traen, puedo solicitar medidas cautelares inmediatamente y también puedo presentar la petición para que se evalúe la custodia. Mi hijo tragó saliva. ¿Custodia? ¿Completa? Eso dependerá de lo que determine el juez después de la evaluación psicológica y social. Pero le diré algo. Miró a mi hijo a los ojos. Usted tiene un caso fuerte, muy fuerte. Mi hijo asintió, pero su expresión no era de alivio, era de tristeza. El abogado se dio cuenta. Este proceso será duro, añadió, con voz grave, pero necesario. Y si usted quiere proteger a su hijo, debe empezar ya. Mi hijo cerró los ojos, respiró hondo y dijo, inicie todo, por favor. El abogado firmó documentos, imprimió otros, nos explicó los pasos. Yo escuchaba, pero en el fondo estaba pensando en algo más, algo que había guardado durante años, algo que aún no le había dicho a mi hijo. El secreto, el verdadero secreto, el que podía terminar de destruir a esa mujer o terminar de salvar a mi hijo. Salimos de la oficina con una mezcla de miedo y determinación. Mi hijo caminaba con el ceño fruncido, como si cada paso fuera un recordatorio del peso que llevaba encima. Mamá, dijo finalmente, hay algo que no entiendo. Dime, si sabías tantas cosas, si tenías pruebas de lo que ella hacía, si viste cómo trataba a mi hijo, ¿por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué tuviste que esperar? Respiré hondo. Sabía que llegaría ese momento. Porque tú estabas atrapado, respondí. No en un matrimonio, en una manipulación,
Y cuando una persona manipulada no está lista para escuchar, las verdades más fuertes pueden convertirse en armas contra uno mismo. Él me miró, con un dolor que me atravesó. ¿Crees que yo hubiera defendido a una mujer así, incluso contra ti? Sí, y no te culpo, porque yo también he amado tanto en mi vida, que no veía el daño que me hacían. Él bajó la mirada. Sus ojos se humedecieron. Mamá, perdóname. Le toqué el rostro con suavidad. No hay nada que perdonar. Eres mi hijo. Y si callé, fue porque te amaba más de lo que amaba tener razón. Él me abrazó. Un abrazo largo, doloroso, sanador. Cuando llegamos a casa, yo sabía que ya no podía seguir guardando el secreto que llevaba años escondiendo. Si lo hacía, esta historia podría repetir su ciclo, y no iba a permitir que la oscuridad siguiera creciendo. «Hijo», dije cuando entramos, «necesito que te sientes. Hay algo más que tengo que decirte». Él se tensó. «¿Algo peor?» «No sé si peor, pero sí definitivo». Mi hijo se sentó lentamente, con el corazón en la garganta. Yo tomé una carpeta que guardaba en lo alto del armario, donde nadie la veía. Al abrirla, él frunció el ceño. «¿Qué es eso?» «La verdad sobre tu esposa, antes de que tú la conocieras». Él se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir?» Me senté frente a él y abrí la primera página. «Tu esposa», dije, «cambió de identidad hace 12 años. Su rostro se transformó». «¿Qué? Su nombre real no es el que usa ahora», expliqué, «y tampoco su información familiar. Tampoco el lugar donde dice haber crecido». Él puso las manos sobre la mesa. «Mamá, no entiendo». «Ella ya estuvo involucrada en un caso judicial», continué. «Un caso de negligencia severa. Cuando era muy joven, hubo un niño involucrado. No era su hijo, pero ella era responsable de él». Mi hijo abrió los ojos, horrorizado. «¿Qué le pasó a ese niño?» «Sobrevivió», dije, «pero el informe dijo que el entorno donde vivía era emocionalmente dañino. Ella perdió la custodia temporal de ese niño. Y cuando recuperó su libertad legal, desapareció. Cambió de nombre, cambió de ciudad y rehizo su vida desde cero». Él se apoyó contra el respaldo de la silla, como si la fuerza lo abandonara. ¿Cómo sabes todo esto?» «Porque yo estuve presente el día que ella cometió el error que la traicionó». Mi hijo me miró, desconcertado. «¿Qué error?», sonreí con tristeza. «Un nombre. El nombre antiguo. Se lo dijo a una amiga por teléfono, un día que pensó que yo no estaba escuchando. Lo anoté, busqué, investigué y encontré todo». Mi hijo comenzó a respirar más rápido. «¿Y por qué no me lo dijiste?» «Porque tú la amabas», respondí. «Y una verdad así, dicho a destiempo, podría haberte roto. Tenías que descubrirlo tú mismo. Y ahora lo has hecho». Se llevó las manos a la cara. «Mamá, no sé si puedo con esto». Me acerqué. Tomé sus manos. «Hijo, lo que enfrentamos ahora no es solo un divorcio. Es la verdad sobre quién es la mujer con la que viviste 12 años. Y tú no estás solo en esto». Él levantó la mirada. Tenía lágrimas, pero también tenía fuerza. Una fuerza nueva, una fuerza que yo no le veía desde que era joven. «Voy a luchar por mi hijo», dijo, «pero también voy a luchar por mí». Yo asentí. «Y yo estaré contigo hasta el final». Esa tarde, mi hijo salió a dar un paseo para despejar la mente. Yo me quedé en casa preparando documentos, revisando fechas, organizando todo para el juez. Creí que el día ya no podía traer más sorpresas. Me equivoqué. Justo cuando estaba acomodando la carpeta final sobre la mesa, llegó un mensaje a mi teléfono. Era de un número desconocido. Lo abrí, y al leerlo, el aire se me escapó del pecho. «Ella sabe que hablaste, y viene por ti». Sentí un frío recorrerme la espalda. Me levanté lentamente, porque entendí que la caída de mi nuera no solo la estaba destruyendo a ella, también la estaba volviendo peligrosa. El mensaje seguía encendido en la pantalla, parpadeando como un aviso del destino. «Ella sabe que hablaste, y viene por ti». Me quedé inmóvil unos segundos, escuchando el silencio de la casa como si fuera un enemigo que respiraba a mis espaldas. A mis 67 años, ya no tengo la agilidad de antes, pero la experiencia enseña algo que ninguna juventud comprende. Cuando el peligro se acerca, el peor error es entrar en pánico. Me levanté con calma, guardé el teléfono en el bolsillo y revisé que todas las ventanas estuvieran cerradas. No porque creyera que ella vendría a atacarme físicamente, aunque ya no podía descartarlo, sino porque necesitaba tiempo para pensar,
para anticiparme, para no caer en su juego. Me asomé a la calle desde una rendija de la cortina, y allí estaba, el auto de mi nuera estacionado al otro lado, motor apagado, pero ella, la silueta, inmóvil dentro del vehículo, observando, esperando. No bajé la mirada, sostuve la cortina apenas unos milímetros, suficiente para que yo la viera a ella, pero no lo contrario. Así que este es tu siguiente movimiento, pensé. No vendrás con gritos, no vendrás con insultos, vendrás con silencio, el silencio de quien planea. Pero ella no sabía algo. Yo también había aprendido a planear. A las 6:30 mi hijo volvió. Entró con las llaves en la mano, ojeroso pero menos devastado. Mamá, estuve pensando en todo. Vamos a necesitar testigos, vamos a necesitar una línea del tiempo, vamos a... Lo interrumpí con un gesto suave. Hijo, ella está afuera. El color huyó de su rostro. ¿Aquí? ¿En la calle? Asentí. Llegó hace 10 minutos. No se ha movido. Mi hijo corrió hacia la ventana, pero lo frené de inmediato. No, no te asomes. Ella quiere verte nervioso. Quiere desestabilizarte. Quiere que cometas un error. Él respiró agitadamente. ¿Qué hacemos? Nada, respondí con serenidad. Por ahora no hacemos nada. Ella está mostrando su miedo, no su fuerza. Y cuando un abusador tiene miedo, actúa impulsivamente. Eso nos favorece. Me miró como si descubriera a una mujer nueva. Tal vez lo estaba haciendo. Minutos después, escuchamos pasos apresurados en la entrada. Golpes, insistentes, violentos. ¡Ábranme! ¡Ábranme ahora mismo! ¡Sé que están ahí! Mi hijo dio un salto. Yo mantuve la calma. No abras, le dije. El golpe se repitió. ¡Ábranme! Necesito hablar con mi hijo. Esto es entre nosotros. Entre nosotros. Esas fueron las mismas palabras que mi difunta madre usaba cuando comenzaba una manipulación. Qué curioso. Las generaciones cambian, pero la oscuridad se repite. Voy a llamar a la policía, susurró mi hijo. No todavía, le indiqué. Dale cuerda. Entre más hable, más se hundirá. El golpe cesó abruptamente. Luego escuchamos algo peor. Llanto. Amor, sollozó ella con voz quebrada. Por favor, ábreme. Te lo suplico. Yo puedo cambiar. No nos hagas esto. Tú eres mi vida. Sin ti no soy nada. Mi hijo cerró los ojos, dolido. Esa no es tu esposa, le recordé. Esa es la actriz, la que aparece cuando teme perder el control. El llanto duró exactamente 30 segundos. Lo medí, porque siempre dura lo mismo cuando el objetivo es manipular, no lamentar. Luego vino el cambio de tono. ¿Así que vas a hacerme esto? ¿A mí? ¿Después de todo lo que sacrifiqué por ti? El golpe final. Si no abres esta puerta, te juro que no vuelves a ver a tu hijo. Mi hijo palideció, pero esta vez no retrocedió. Eso, le dije, fue un error fatal de su parte, una amenaza directa. Eso en un tribunal es dinamita. Y entonces sonó mi teléfono. Un mensaje, de un número desconocido. No abras la puerta. Estoy grabando todo desde el auto. Me quedé congelada. Miré por la ventana. El auto de mi nuera. El celular encendido, grabando. Ella misma estaba registrando todas sus amenazas. Me llevé la mano a la boca para no soltar una exclamación. Mi hijo, confundido, preguntó, ¿qué pasa? ¿Quién te escribió? No sabía qué decir. No sabía quién enviaba ese mensaje, pero sí sabía una cosa. Ese mensaje era una advertencia y una oportunidad. Me acerqué a mi hijo y le extendí el teléfono. Mira esto. Él leyó. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Quién? ¿Cómo? Después lo sabremos, respondí. Por ahora escucha. Ella se está hundiendo sola, y alguien allá afuera quiere que se hunda. Hubo un nuevo golpe en la puerta. Abre, abre ya, o haré algo de lo que te arrepentirás. Mi hijo apretó los puños. Voy a llamar a la policía. Ahora sí, asentí. Marcó. Explicó la situación. Amenazas, acoso, antecedentes de negligencia, custodia en juego. La operadora respondió. Una patrulla está en camino. No abran la puerta. Mi hijo colgó y se dejó caer en una silla. «Mamá, estoy temblando». Le puse una mano en el hombro. «No estás temblando de miedo, hijo. Estás temblando de libertad». La sirena se escuchó 10 minutos después. La patrulla se estacionó justo detrás del auto de mi nuera. Ella corrió hacia los policías, gesticulando exageradamente, llorando, gritando que éramos un peligro, que yo estaba manipulando a su esposo, que la estábamos destruyendo.
pero los oficiales le pidieron su identificación. Le hicieron preguntas. Ella tartamudeaba. No coherencia, no calma, no control. Esa era la verdadera ella. Mientras tanto, uno de los policías tocó nuestra puerta. ¿Son ustedes los que llamaron? Mi hijo abrió. Los invité a pasar. Explicamos todo. Les mostramos las carpetas, las fotos, los documentos, la evaluación psicológica y, finalmente, les mostré el mensaje que recibí, el que decía que estaban grabando desde el auto. Uno de los policías frunció el ceño. ¿Puedo ver ese auto? Asentí. Él salió con otro oficial, y entonces ocurrió lo inesperado. ¡Señora!, gritó uno de ellos desde afuera. Hay un celular grabando dentro del vehículo. Está encendido. Tiene más de 4 horas de grabación. Y se escucha todo lo que ella dijo. Mi hijo se llevó la mano al corazón. Yo cerré los ojos. Mi nuera, al darse cuenta, corrió hacia el auto. ¡No! ¡No lo toquen! ¡Ese celular es mío! ¡No tienen derecho! Pero ya era tarde. La evidencia estaba viva, y ella misma la había creado. Uno de los policías, con tono firme, anunció: «Señora, queda usted detenida por obstrucción, amenazas y acoso. Y todo esto será puesto a disposición del juez de familia». Mi nuera gritó, lloró, pataleó, pero ya no importaba. La verdad, había hablado sola. Cuando la patrulla se fue, mi hijo se dejó caer en mis brazos. «Mamá», susurró, con la voz quebrada. No sé quién envió ese mensaje, pero nos salvó. Lo abracé. Nos salvamos nosotros, hijo, porque la verdad siempre encuentra dónde salir, incluso cuando intentan enterrarla. Pero yo sabía que aún faltaba un paso, el último, el definitivo, el que revelaría por qué, desde el primer día, ella había tenido miedo de mí. La noche que supe que la policía se había llevado a mi nuera, dormí por primera vez en años sin despertarme con miedo. No fue una felicidad inmediata, no soy de hierro, pero sí una paz profunda, silenciosa, como si mi alma hubiera dejado de caminar sobre cristales rotos. Al amanecer, preparé café. Mi hijo llegó a la cocina con la mirada todavía triste, pero diferente. No era el mismo hombre derrotado que había vivido bajo el control de su esposa. Era otro, uno que era consciente, uno que veía, uno que había despertado. Se sentó frente a mí. «Mamá», me dijo con una voz que aún temblaba. «Ayer, mientras veía cómo se la llevaban, pensé en todo lo que pasamos, y no entiendo cómo pudiste aguantar tanto tiempo en silencio». Me acerqué a él, tomé su mano. «Porque no quería perderte», respondí, «y porque sabía que un día tú también verías la verdad». Él asintió, apretando mi mano con fuerza. «Hoy tengo la audiencia. El abogado dice que después de lo que pasó ayer, el juez puede otorgarme la custodia temporal de mi hijo. Y quiero que vengas conmigo». «Por supuesto», respondí. «Desde que todo esto empezó, nunca he dejado de caminar a tu lado». Nos preparamos en silencio. No era tristeza, era solemnidad. Era la sensación de que, después de años de humillación y dolor, ese día llevaría nuestro nombre escrito. El juzgado estaba lleno de murmullos, pasillos fríos, puertas de madera gastada que parecían haber escuchado miles de tragedias familiares. Mi nuera estaba sentada en una silla del otro lado del salón, vestida prolijamente, intentando recuperar algo de dignidad. Su rostro estaba hinchado por el llanto, o por la rabia. No me miró. Eso lo dijo todo. Cuando el juez pidió que la grabación del teléfono fuera reproducida, el salón se volvió un abismo silencioso. La voz de mi nuera llenó la sala. «Si no abres esta puerta, no vuelves a ver a tu hijo. Yo soy la única que puede controlarlo. Ese niño necesita mano dura». Cada frase era un golpe. No para mí, para ella. Mi hijo apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Yo le toqué el brazo, recordándole que ya no era ese hombre indefenso. Ahora era un padre luchando por su hijo. El juez tomó nota, una ceja arqueada. Luego leyó el informe psicológico. Luego revisó la foto que yo había tomado. Luego escuchó mi testimonio. Y por último, mi hijo habló. No lloró, no tembló, no titubeó. «Señor juez», dijo, «durante años permití que ella me manipulara. No quería ver, no quería creer que una persona a la que amé pudiera tratar así a mi hijo. Pero ahora lo sé, y quiero protegerlo. Quiero darle un hogar seguro. Y quiero que mi madre forme parte de ese hogar». El juez asintió lentamente y pronunció la frase que nunca olvidaré.
Custodia temporal otorgada al padre. La madre deberá someterse a evaluación psicológica y tendrá visitas supervisadas hasta que se determine lo contrario. Mi nuera rompió en un grito. ¡No! ¡No pueden hacerme esto! ¡Él es mío! ¡Es mío! Pero ya nadie la escuchaba, ni siquiera el juez. Sus gritos se estrellaban contra la realidad que finalmente la alcanzaba. Yo la miré y noté algo que nunca antes había visto en ella. Miedo, no a la justicia, no a perder la custodia, sino miedo a mí, porque había llegado el momento de las 3 palabras. Cuando todo terminó y la sala quedó casi vacía, me acerqué a ella. Mi hijo quiso detenerme, pero negué con la cabeza. «Déjame», le dije, «esto es mío». Ella estaba sentada, mirando la mesa con las manos temblorosas. Me incliné hacia ella y hablé en un susurro, igual que el día del cumpleaños de mi nieto. ¿Sabes cuáles fueron las 3 palabras que te dije aquel día? Ella levantó la mirada, furiosa, derrotada. ¿Qué?, escupió. ¿Qué demonios me dijiste? Me incliné aún más, lo suficientemente cerca como para que nadie más nos escuchara. Sonreí, una sonrisa tranquila, firme, de mujer que ha sobrevivido, y repetí, «Yo sé todo». Su rostro se descompuso como si le hubiera roto algo por dentro, porque ya no eran solo palabras, ahora eran verdad. Yo sabía todo, y lo que sabía la había derrumbado. Al salir del juzgado, mi hijo me abrazó, pero no era un abrazo triste, era un abrazo agradecido, profundo, nacido del dolor, pero también de la libertad. «Mamá», me dijo, «no sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por mí y por mi hijo». Le respondí con la verdad. «No tienes que agradecerme nada. Esto es lo que hacen las madres. A veces callamos, a veces hablamos, pero siempre luchamos». Él sonrió por primera vez en días. «¿Y ahora qué hacemos?». Lo miré a los ojos. «Ahora», respondí, «vamos a vivir. Y vamos a criar a ese niño con amor, con respeto, con verdad, sin gritos, sin miedo». Él asintió. «Y mamá, quiero que vivas con nosotros». Mi corazón se estremeció. «¿Estás seguro?». «Más que nunca. Eres el hogar que nos faltaba». Y así, a mis 67 años, supe que estaba empezando una nueva vida. No perfecta, no fácil, pero una vida donde la dignidad nunca más sería negociada. Una vida donde mi nieto crecería seguro, donde mi hijo sería libre, y donde yo volvería a ser quien siempre fui. Una mujer fuerte, una madre protectora, una abuela que jamás se rinde, y una sobreviviente. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de esta historia tan intensa. Si te llegó al alma, si te hizo reflexionar o si te mantuvo con el corazón apretado, te invito a apoyarme. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de mis historias. Deja tu me gusta. Esto me ayuda muchísimo a seguir creando relatos tan profundos como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Qué te pareció esta historia? ¿Y qué habrías hecho tú en mi lugar? Me encanta leerlos, sentirlos cerquita y construir juntos esta comunidad tan hermosa. Gracias por estar aquí.